Muy buenas tardes, queridos alumnos de practicatest.cl. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien y que tengan también una excelente tarde. Les comento que hoy día estamos en la clase número 4 de nuestro ciclo de preparación para la licencia clase C. Además de esto, les comento que hoy nos toca la tercera clase de conducta vial, ¿ya? O de técnicas de conducción. Entonces, en esta clase, ¿cierto? Vamos a seguir hablando acerca de algunas de las técnicas, de las maniobras que se pueden hacer, que no se pueden hacer o cuándo se pueden hacer. La última clase la terminamos un poquito con este enunciado que dice, nunca adelante a su propia razón, ¿ya? Entonces, tenemos un ejemplo, ¿cierto? En el que tenemos varios datos. Ya también creo que hablamos de este ejemplo en la última clase. Pero tenemos que saber que este ejemplo tiene varios datos y que nos propone una situación en la cual el motociclista ve un vehículo que viene de frente y debe decidir si alcanza a adelantar o no. Si nos fijamos, en el ejemplo dice, suponga que usted circula a 90 km por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede, es decir, el vehículo que va adelante. Obviamente en este momento somos la moto roja de la imagen. 1. De pronto, a 350 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario, se refiere al vehículo azul, y que también marcha a 90 km por hora, la misma velocidad de usted. 2. El adelantamiento tarda 8 segundos, es decir, en pasar adelante del autoplomo nos vamos a demorar 8 segundos. 3. En este tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El accidente es un hecho, ¿ya? Entonces acá lo primero que vamos a decir es que si yo veo que viene un vehículo de frente, nunca debo adelantar, nunca debo pensar, no, si alcanzo, porque puede ser y es muy probable que no alcance. ¿Y por qué no va a alcanzar? Bueno, no va a alcanzar porque usted no tiene la capacidad de medir de forma exacta ni la distancia ni la velocidad. Por ende, va a tener solo una idea y las variantes van a ser muchísimas. Por ejemplo, siempre les pongo este ejemplo que es bien extremo. Ese vehículo azul, ¿cierto? Puede ser que venga a muy baja velocidad y disfrutando el paisaje, por ejemplo, que viene a 40 kilómetros por hora, pero también puede ser que el vehículo haya sido robado recién y vaya arrancando a 200 kilómetros por hora. Entonces, yo no puedo saber eso, no puedo medir las distancias, no puedo, solo con mirar no puedo ver la velocidad a la que viene. Por lo tanto, voy a tener muy poco en lo que estar seguro, ¿ya? Y como no estoy seguro de prácticamente nada, lo mejor es abstenerse, ¿ya? Separación entre vehículos. Dice, cuando circulen por la vía dos o más vehículos sin propósito de adelantar en un mismo sentido que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo ingresando sin peligro en dicho espacio, ¿ya? Entonces, esto es importantísimo, ¿ya? Vamos a reforzar lo que dijimos acá. Nunca adelante a su propia razón con respecto al adelantamiento cuando alguien viene de frente. Nunca lo hagan, nunca, nunca lo hagan. Adelanten solo cuando las condiciones de la vía, ¿cierto? Y las condiciones
específicas de ese momento, ¿cierto? La cantidad de autos, si vienen autos de frente o no, sea la ideal. ¿Cuándo debo adelantar? Cuando en la vía se pueda adelantar, es decir, que las líneas que separan las calzadas sean discontinuas, y cuando no venga absolutamente nada de frente, ni cerca ni lejos. Recuerden que no sabemos cuánto tiempo nos va a tomar adelantar y cuánto tiempo va a tardar ese vehículo en llegar hasta donde estamos nosotros. De más está decir que un choque de frente entre dos vehículos no tiene muchas, o sea, no hay muchas más alternativas que consecuencias fatales, ¿ya? Inclusive si fueran dos autos. También es muy común, ¿cierto?, que se produzcan pérdidas humanas importantes, ¿ya? Si vamos en moto, cuanto más aún aumentan esas posibilidades. Luego hablamos de separación entre vehículos, ¿cierto? La separación entre vehículos. Y dice que cuando se circule por la vía dos o más vehículos sin propósito de adelantar, es decir, un vehículo atrás del otro y van circulando tranquilamente en un mismo sentido que deben transitar reglamentariamente por la derecha, en todas las calles debemos transitar reglamentariamente por la derecha mientras la derecha esté desocupada. ¿Cuándo vamos a ir ocupando hacia el lado de las pistas? Cuando hay muchos vehículos, como por ejemplo en la autopista, y por la derecha van vehículos que por ejemplo van más lento que nosotros, ya y más lento obviamente que el límite de velocidad. Entonces ahí vamos a ir ocupando las pistas hacia el lado izquierdo. Pero en el fondo, en toda calle, en toda pista que se pueda, debemos circular por la derecha, ¿ya? Entonces, en cualquier calle que vayan dos vehículos, uno adelante de otro, debe tener una separación, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto es esa separación? Dice, en un mismo sentido que debe transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo ingresando sin peligro en dicho espacio. Ahí no le está diciendo si es que la vía se puede o no se puede adelantar, si es que el otro conductor tiene o no tiene que adelantar, no está hablando de eso. Le está diciendo, imponiendo la ley, ¿cierto? La norma, que usted tiene que circular con una distancia tal del vehículo que va adelante, que esa distancia permita que alguien lo pueda adelantar a usted, ¿ya? Y ahora, si lo pensamos, llevarlo a algo quizá un poco más práctico, yo desde mi punto de vista trato de que esa distancia siempre sea igual a 3 autos, ¿ya? Más o menos. Obviamente, si fuera un camión, por ejemplo, no nos podría adelantar tan fácil, pero ahí ya va a haber una distancia un poco para tener un poco de, como de margen, ¿ya? Nunca yo, gracias a Dios, no he tenido accidentes graves, nunca en vehículo, ¿cierto? Ni en moto tampoco, gracias a Dios. Pero una de los principales factores por los cuales me he salvado de muchas, ¿cierto? Es siempre circular a la defensiva y con mucha distancia, ¿ya? No con distancia, con mucha distancia, ¿ya? 3.10 dice, conducción en curvas. Un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que en una curva tiende a sacarlo de la carretera depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada, ¿ya? Cuando uno dobla en una moto, es casi natural que uno se inclina hacia un lado, ¿ya? Esa inclinación, o para esa inclinación, existen técnicas, ¿cierto?, de cómo hacer que la moto se incline, cómo hacer que vuelva sola. No es un tema de echar el cuerpo así a lo loco, ¿ya? Sino que merece un poquito de estudio de parte del motociclista, ¿cierto?
de cómo realmente funciona la ciclística de la moto, cómo hacemos que la moto se tumbe, cómo hacemos que la moto vuelva, todo esto sin esfuerzo. Ya hay pilotos que muchas veces tratan de inclinar la moto, pero van como peleando con la moto. ¿Ya? La gracia es que estos sean movimientos suaves, existen técnicas como el contramanillar, ¿cierto?, que ayudan en esto y ayudan también a hacer los pasos por curva de forma más efectiva y mejor, ¿ya? Pero para ello se debe tomar, ¿cierto?, ojalá un curso práctico en el cual nos enseñen todas estas técnicas, nos enseñen a frenar, nos enseñen a acelerar también, ¿ya? Nos enseñen, por ejemplo, cuánto puede frenar mi moto en tierra, cuánto puede frenar mi moto en asfalto, etcétera. Con qué confianza puedo presionar los frenos, hasta dónde tengo que llegar. Todo eso lo recomiendo, ¿cierto? Les recomiendo que traten de buscar alguna clínica de conducción, algún curso de conducción, ¿cierto? En el cual estén en un ambiente controlado, ¿cierto? Y haya un instructor que los pueda capacitar. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que en una curva tiende a sacarlo de la carretera depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada. Para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva, es esencial mirar al punto de fuga de ella. El punto de fuga da información de la forma de la curva, de lo cerrada que puede ser y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella. Acá fíjense que hay muchos puntos en los cuales habla de apropiada, contenida, dice, puede decir también, no sé, moderada, ¿ya? Ese tipo de adjetivos creo que son, ¿ya? O ese tipo de palabras, ¿ya? Más fácil, más amplio para no equivocarme. Se usan porque no para todos es igual, ¿ya? Puede ser que para una persona y una moto en específico, una curva se pueda pasar perfectamente a 40 km por hora, otra moto a 60 km por hora, y a lo mejor un motociclista con muy poca experiencia en una moto que no es que no es de muy altas prestaciones, la tenga que pasar a 20 o a 10 km por hora, ¿ya? Eso depende mucho de la moto en la que estemos y de la persona que seamos. Principalmente de la persona que seamos, del piloto que seamos, de nuestra experiencia, etc. ¿Ya? Esto de la moto, ¿cierto? Tiene que ir aprendiéndose con calma y de a poco. Si usted se apura, si usted piensa que se las sabe todas, si usted piensa que es fácil, ¿cierto?, es muy probable que usted tenga prontamente un accidente. Ya hay que tenerle respeto a la moto, respeto a la carretera, a las curvas, ¿cierto? Y tratar de ir pensando cómo mejorar continuamente. Si nosotros tenemos, ¿cierto?, este paso por curva, se podría decir, ¿cierto? Moderadamente lo pasamos muy lento la primera vez, la segunda vez quizás lo podemos pasar un poquito más rápido, pero vamos incrementando la velocidad del paso por curva de forma lenta, vamos a poder darnos cuenta cuando estamos empezando a sentir que perdemos el control. En cambio, si usted se pasa de pasar la curva, de nunca haber pasado la curva a pasarla al tiro a 60, ahí si comete un error no va a haber nada que hacer, ¿ya? O si no sabía en realidad si podía tomarla de esa forma, tampoco va a saber nada, no va a poder hacer nada para evitar lo inevitable, la tragedia, ¿ya? Entonces es importante, como les digo, tratar de capacitarse. La plata que gasten en aprender cualquier cosa, especialmente estas cosas que les pueden costar la vida, nunca la tomen como un gasto,
tómenlo como una inversión. Si yo gasto 100, 200 en un curso, o 50 lo que nos cueste, ¿cierto? Hay cursos de experiencia más caras, experiencias más baratas, vamos a estar evitando tener que pasar en el hospital un tiempo, tener que gastar también en un funeral, ¿por qué no? ¿Cierto? O, ¿cierto? Vamos a tener también que, o debemos considerar también que si nos caemos y no nos pasa nada, y botamos la moto va a tener daño, y esos daños se traducen en plata, ¿cierto? Y entonces, cuando yo tomo un curso para manejar mejor, para entender mejor mi moto, y con que evite un accidente, que le apuesto que van a evitar mucho más de un accidente, ¿cierto? Si se van preparando en el tiempo, pero con que evito uno solo, ya voy a haber rentabilizado lo que me costaron las clases de moto o el curso de moto, ¿cierto? Aparte que son entretenidos, ¿ya? Entonces, como les digo, siempre mi recomendación va a ser que ustedes traten de prepararse en alguna escuela de motociclismo, ¿ya? Hablaba el texto acerca del punto de fuga. El punto de fuga es el lugar en donde los dos lados de la calle se juntan. Entonces yo voy a poner mis manos aquí para tratar de explicarlo. Si la calle es recta, se va a juntar así, ¿cierto? Pero si la calle tiene una curva, se va a juntar para allá y se va a juntar así. Entre más abierta sea la curva, más arriba se van a juntar. Entre más cerrada sea la curva, ¿cierto? Más cerca de nosotros se va a juntar la calle. Es decir, el punto de fuga, el lugar en donde el lado interno de la calle con el lado externo, el borde interno con el borde externo de la calle se juntan, se llama punto de fuga. Y ese punto de fuga, entre más cerca esté de nosotros, más cerrada es la curva y más lento debo tomarla. Entre más lejano esté ese punto, menos cerrada es la curva y puedo tomarla con un poquito más de velocidad. Pero el consejo siempre va a ser que las curvas, zona de curvas, siempre vayamos, ¿cierto?, lo más lento posible. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil mantener el control. Porque la moto, cuando vas doblando, aparte de ir dominando esta fuerza que la va empujando, aparece otra fuerza que la quiere sacar de la carretera, sacar del camino, porque la moto quiere seguir recto. Como nosotros estamos obligándola a doblar, ¿cierto? Hay una fuerza que igual la quiere llevar recto. Y en cualquier momento, sobre todo si vamos más rápido, la fuerza que la quiere llevar lento puede superar, ¿cierto?, a la fuerza que la quiere hacer doblar, y se producen los accidentes. Además, ustedes deben saber que la carretera en la curva tiene el gran problema de que si es muy cerrada, obviamente nos vemos mucho más hacia adelante, y que puede haber aceite, puede haber arena, puede estar el pavimento o el asfalto en mal estado, ¿cierto? Entonces hay muchísimas cosas que pueden salir mal. Y como muchísimas cosas pueden salir mal, la mejor forma de combatir este riesgo es que ustedes tomen, ¿cierto?, esta clase, la tomen, ¿cierto?, perdón, no esta clase, esta curva, la tomen de la forma más tranquila posible. Como les digo, en el tiempo se van a ir dando cuenta que van a poder quizás subir un poquito la velocidad, pero solo hasta cierto punto. Otra cosa importante es que cuando yo paso por una curva, debo frenar todo lo necesario antes de la curva. Cuando empiezo a describir la curva, como se dice, o a recorrer la curva, empiezo a acelerar nuevamente de forma inmediata. Freno antes de la curva, suelto el freno y empiezo a acelerar. Pero acelerar de forma muy suave, en un nivel muy bajo y de forma progresiva. Ya voy
frené, y acelero. De a poquitito, mientras voy pasando por la curva. Esto va a ayudar a que la moto, la rueda trasera de la moto, en vez de ir girando con el vuelo, vaya girando con impulso. Este impulso va a hacer que sea más fácil poder meter la moto en el lugar donde necesitamos meterla, ¿cierto? O llevar la moto al lugar donde necesitamos llevarla. Va a ser muy fácil si es que tenemos un impulsor, que en este caso va a ser nuestro neumático trasero, a que si no llevamos nada y simplemente nos vamos avanzando por efecto de la inercia que lleva la moto. Hay que dimensionar desde lejos si la curva es abierta, cerrada, muy larga o muy corta. Con estos datos visuales se debe decidir un proyecto de maniobra, esto es, la velocidad y el trazado a seguir por ella. Cuando hablamos de motos de carrera y hay una curva, se habla de buscar el apex. ¿Ya? El apex, de forma sencilla, es como buscar la mejor trazada para hacer el paso por curva lo más rápido posible. ¿Ya? En nuestro caso, en la calle, no debemos ocupar esta técnica desde mi punto de vista, sobre todo si somos eh, primerizos. Lo que más debemos tratar es de que la velocidad a la cual nosotros tomemos la curva nos permita mantenernos al centro de la calzada. ¿Por qué? Porque sí o sí la moto se va a mover un poco hacia la derecha o un poco hacia la izquierda, dependiendo cómo vayamos en la curva. Y si tratamos de mantenerlo lo más tiempo posible al medio de la calzada, vamos a tener un margen hacia la derecha y un margen hacia la izquierda para poder movernos. Ya nunca llevemos la curva muy al límite en estas, sobre todo cuando estamos aprendiendo y obviamente en calles públicas. ¿Dónde podemos llevar la curva al límite, la moto al límite, el piloto al límite? En un circuito. Ya en la actualidad hay lugares donde se puede ir a usar tu moto sobre los márgenes de velocidad permitidos en la calle, ¿cierto? Y con un ambiente controlado. ¿Ya? Así que los que quieran correr, hay lugares para hacerlo y háganlo de la mejor forma posible para tratar de tener las menos consecuencias posibles también. Recuerde que en lo posible debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre, después del punto de inicio. Si es necesario frenar, mientras va en la curva, hacerlo lo más suave posible con el freno delantero, en gran medida, ¿ya? Y usar el freno trasero solo para corregir la trayectoria en casos de emergencia. Cerrar más la curva. Si al virar la rueda trasera resbala, si al virar la rueda trasera resbala, gire cuidadosamente en el sentido de la patinada. Debe mantener siempre el trazado dentro de la pista que le corresponde. Es por eso que se hace necesario llegar a la curva a una velocidad reducida. Un exceso de velocidad puede producir tomar la curva muy abierta, cambiarse de pista y chocar con otro vehículo o contra las barreras de contención. A veces pensamos que si nos caemos de la moto, nos vamos a ir a las barreras, ¿cierto? Y las barreras nos van a detener. Sí, probablemente nos van a detener. Pero en eso que nos detienen, es muy probable que una barrera de contención nos provoque mucho daño. ¿Por qué? Porque al ser como, muchas veces son como de perfiles metálicos, ¿cierto? Eh, Actúan como un cuchillo en la carne humana. Entonces, si tú te caes y llegas a una barrera de contención, es probable que tengan lesiones graves, ¿ya? Las barreras de contención están hechas para contener vehículos, ¿cierto? Metálicos, camiones,
autos. Pero la verdad es que no funcionan tan bien para contener personas, motociclistas. Ya por ende debemos mantenernos lo más alejado posible de las barreras de contención. Ojalá que nunca nos caigamos en una curva, pero si nos pasa eso, si caemos en una curva, ojalá que no tengamos la mala suerte de chocar tan rápido, tan fuerte con una barrera, porque verdaderamente podemos recibir ciertas heridas graves. Para ello, siempre controlar la velocidad. Lo óptimo, dice, es mantenerse siempre aproximadamente al centro de la pista. Lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna, ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista a su izquierda en caso de ir a una velocidad muy elevada. Además, generalmente el centro de la pista es la parte más limpia, mientras que en las orillas usualmente existe suciedad. Súper importante eso también. Hay suciedad, puede haber suciedad y cualquier tipo de contaminación en el camino, para lo cual debemos tratar de mantenernos siempre al medio. Denme un segundo, por favor. Listo. Ahora vamos a seguir hablando sobre condiciones climáticas adversas. Dice, las condiciones climáticas adversas, como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada, aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia al pavimento. Ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir, lo que significa, pongan atención aquí por favor, hablamos de condiciones climáticas adversas, cualquier tipo de dificultad que tenga que ver con el clima y que repercuta en nuestra conducción, nieve, lluvia, viento, frío, oscuridad, etc. ¿Ya? Dice que necesitamos más espacio con respecto al vehículo que le antecede, más espacio que en condiciones ideales, velocidad reducida, menor velocidad que en condiciones ideales, frenadas y aceleraciones más suaves y menor brusquedad en general en la conducción, ¿ya? Yo creo que el último punto resume todos los anteriores, ¿ya? Ser menos brusco, ser menos agresivo, sobre todo cuando, ojalá siempre fuéramos menos bruscos y menos agresivos, ¿cierto? Pero sobre todo cuando las condiciones climáticas no nos están ayudando. ¿Por qué les hablo del frío? El frío, aparte de afectarnos a nosotros, ¿cierto? Porque cuando llevamos mucho frío, yo he tenido mucho frío en la moto, a veces como que cuesta concentrarse inclusive en la conducción. También les quiero mencionar que existe vehículos, ¿cierto? Que son más viejitos normalmente, que tienen problemas con sus sistemas de calefacción y cuando hace frío ven menos.
¿Por qué ven menos? Porque los vidrios se empiezan a congelar, ¿cierto? Porque por dentro el vidrio empieza a juntar vapor, ¿cierto? O vaho, como se le llama. Y esto hace que el conductor de ese vehículo vea menos, y como usted es un vehículo pequeño, también se ve menos, ¿cierto? En condiciones, por ejemplo, nocturnas, ¿ya? Y en realidad en cualquier condición, inclusive cuando llueve, también se disminuye la capacidad de ver, ¿ya? Aparte del agua, aparte de que la moto se puede resbalar, etcétera. Aparte de lo obvio, ¿cierto? Existen distintos puntos en los cuales nosotros nos damos cuenta que se vuelve mucho más peligroso cuando tenemos condiciones climáticas adversas. Cuando hace mucho frío, se forma hielo y el hielo es muy resbaloso. ¿Para qué hablamos de nieve? Nieve acá en Santiago, por lo menos, prácticamente no hay. Pero si yo estoy andando en otro lugar que sí haya nieve, ¿cierto? O si me voy a meter en la moto a la cordillera, por ejemplo, también van a haber lugares donde va a haber nieve y va a ser complejo. Las motos actuales, ¿cierto? Modernas y equipadas, en la actualidad traen sistemas de control de tracción que la verdad es que pueden ayudar bastante. Sin embargo, ¿cierto? Aunque yo tenga todos los controles de tracción del mundo, siempre va a ser más peligroso andar en condiciones adversas que en condiciones ideales, ¿ya? Entonces hablamos un poquito de la oscuridad. Dice, la capacidad de reducir distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. El riesgo de accidente es mayor durante la noche, ¿ya? Entre otras causas, por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. De igual modo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que puedan empeorar temporalmente nuestra visión, ¿ya? Entonces, en la oscuridad tenemos que preocuparnos de que naturalmente no vemos, ¿cierto? Hay personas también que ven mucho menos de noche que de día, eh, y debemos preocuparnos de que las luces de los demás hacen que incluso podamos ver menos. Por ende, les voy a dejar aquí una petición y un consejo al mismo tiempo. Cuando nosotros queramos modificar nuestras luces, debemos hacerlo con mucho cuidado y pensando siempre en el bien común. Si yo pongo unos focos muy potentes, es muy probable que yo vea mejor mi camino, pero cuando venga un vehículo de frente lo voy a encandilar, y como lo voy a encandilar, inclusive me podría chocar hasta a mí mismo, ¿ya? O, o le voy a provocar un problema a otra persona. Entonces, es muy importante que no pongamos estos sistemas de luces que son tan potentes, y que cuando pongamos luces, independiente de la luz que sea, estas luces estén perfectamente alineadas para que alumbren el suelo y no el cielo, como se podría decir, ¿ya? Entonces, otra cosa importante que les quiero mencionar es que hay motocicletas, sobre todo las motocicletas deportivas, ¿cierto?, que traen doble foco en su parte delantera. Son bifocales, así les llaman normalmente, de los cuales de fábrica siempre prende un solo foco. Prende uno para la baja, y cuando uno quiere prender la alta, se cambia y prende el otro para prender la alta. No están los dos focos prendidos al mismo tiempo en algunos modelos. Esto, lo que yo sé de esto, es que es para que las motocicletas no se confundan con un vehículo, como tienen dos focos. ¿Qué es lo que pasa? En la noche, si una persona mira cuando viene una motocicleta y esta motocicleta viene con los dos focos prendidos,
pareciera que fuera un auto el que viene a mucha distancia, cuando en realidad es una moto que viene a muy poca distancia. Entonces la persona dice, ah, es un auto pero viene lejos, y se cruza por la calle, ¿cierto? O atraviesa esa calle. Pero resulta que era una motocicleta que en realidad venía muy cerca, y como la persona pasó, la motocicleta terminó impactando con este vehículo. Entonces es muy importante que podamos, ¿cierto?, respetar cómo manda el fabricante la moto, cómo hace la moto el fabricante, y que si por algo, ¿cierto?, si viene un solo foco prendido, es por algo. Aunque a veces no conozcamos las razones para todo, ¿cierto? No pensemos que nosotros sabemos más que un ingeniero que ha trabajado en lo mismo como hace 20 años, ¿ya? O una marca, y que ni siquiera es un solo ingeniero, sino que son muchos ingenieros que están desarrollando estos productos, ¿cierto? Y que están haciéndolos de la mejor forma posible para que ojalá la calle también sea lo más segura posible. Entonces dice que nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. En la oscuridad, estos mismos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o la lluvia. En estas condiciones, el tráfico que viene en sentido contrario parece encontrarse más lejos de lo que realmente está. Esto puede hacer que usted aprecie más las distancias cuando desea adelantar a otro vehículo. Al conducir en la oscuridad, sus posibilidades de descubrir un obstáculo dependen, entre otros, de los siguientes factores: la potencia y el ajuste de las luces, su capacidad visual, la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo, y la lluvia, niebla o nieve que haya, obviamente, además de la potencia de las luces y, perdón, además de la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario. Eso quise decir, ¿ya? Entonces, súper, súper importante este tema. Tratemos siempre de respetar. Fíjense acá. Esta imagen, que es lo mismo que dice arriba en palabras, habla de la diferencia que tenemos con luces altas y con luces bajas. Con luces bajas, nosotros vamos a descubrir a una persona que viene con ropa oscura a 25 metros, con ropas claras a 60 metros y con ropas reflectantes a 125 metros. Luego tenemos, ¿cierto?, a estas personas que están acá, que van a permitir, ¿cierto? O sea, que la diferencia que hay con estas personas, porque están más lejos, porque aquí estamos mirando a estas personas con las luces altas. Las luces altas van a hacer que yo a la persona con luces bajas, en vez de verla a 25 metros, la vaya a ver a 150 metros. Con ropas claras a 300 metros y con ropas reflectantes a 450 metros. Es ahí la importancia del chaleco reflectante. Independiente. Que, por ejemplo, a mí no me parezca como que cuando se implementó un chaleco costara 10.000 pesos o 20.000 pesos, no sé cuánto costaba, pero carísimo, ¿cierto? No quiere decir que la medida fue mala, ¿ya? Quizás la forma en la cual se dieron las cosas no fue la mejor, pero la medida de que las personas, por ejemplo, cuando quedan en pana, se pongan un chaleco reflectante es muy bueno, porque muchas veces las personas se bajan del vehículo y se comportan como si estuvieran en una plaza, ya cuando realmente están en una autopista de alta velocidad y su vida está en peligro. Entonces se pasean alrededor del auto, etc. Eso no lo deben hacer. Para que cuando pase eso, los demás autos también puedan ver y puedan, en lo posible, puedan evitar el accidente, es que se hizo obligación el chaleco reflectante, ¿cierto? Así que
muy importante cuando se bajen del vehículo, tengan su chaleco reflectante, también lo pueden andar teniendo en su motocicleta en caso de emergencia. Luego, importante, ¿cierto?, que el motociclista y los peatones, ¿cierto?, siempre anden, o sea, no sé si siempre, pero en lo posible, ¿cierto?, ocupemos ropas que no sean oscuras. ¿Por qué? Porque las ropas oscuras no permiten que nos veamos. Caídas de la motocicleta. Dice, al conducir una motocicleta, debes saber cómo actuar ante una posible o inminente caída. ¿Ya? Esto en caso de que haya fallado todo el resto y estemos cayendo de la motocicleta. Cuando la caída es inevitable, el mejor consejo es soltar la motocicleta. Estar enredado con ella en la caída puede traer como consecuencia quemaduras con partes calientes de la motocicleta o golpes contra esta. Mantengo el cuerpo lo menos rígido posible, sin tratar de apoyarse con brazos o piernas. No trate de levantarse hasta haberse detenido completamente. Muchas veces la gente va con vuelo, ¿cierto? Se va cayendo, va con vuelo o con impulso, y como que trata de pararse, y al pararse, ¡pum!, vuelve a saltar por el aire y es peor, ¿ya? ¿Cuándo nos vamos a parar? Cuando ya estemos en velocidad cero. Cuando el choque con un obstáculo, piedra, etcétera, es inevitable, frene fuertemente hasta instantes antes del choque. Luego libere los frenos. Esto descargará el tren delantero, haciendo más fácil pasar por sobre el estorbo. Trate de mantener la dirección derecha y levantarse inmediatamente para absorber el golpe en el tren trasero. ¿Ya? Súper importante. Estos consejitos, siempre hay más, siempre pueden haber mejores, pero por lo menos acá tenemos una base, ¿ya? Queridos alumnos, esto ha sido la clase del día de hoy. Les mando un gran abrazo a todos. Les mando un saludo a las personas que estuvieron conectadas también, ¿cierto? Como por ejemplo a Sebastián Aquebeque Gómez, ¿ya? Cuídate mucho, Sebastián. Espero que te haya gustado esta clase y que te sirva. Mañana los espero a todos nuevamente en una nueva clase de Practicatest.cl. Mañana vamos a estar hablando de seguridad vial, de elementos de seguridad activa y pasiva, de cascos, de chaquetas, de guantes, material antifricción, etc. Ya les mando un abrazo, cuídense mucho, ha sido un gusto igual que siempre. Esto es Practicatest.cl y yo soy Ricardo Cornejo. Cuídense mucho, nos vemos, chao, chao.